días. Hoy continuamos con el tema de la semana, que es las autoridades puestas por Dios. Y yo quiero hacerte una pregunta antes de comenzar. Quiero que tú me digas cuál es el cuarto mandamiento. Si tú dijiste, honra a padre y madre y tendrás larga vida, yo te digo algo, ganaste. Ese es el cuarto mandamiento. Y yo quiero que leamos juntos el catecismo en el numeral 2234. Y dice así: el cuarto mandamiento de Dios nos ordena también honrar a todos los que, para nuestro bien, han recibido de Dios una autoridad en la sociedad. Este mandamiento determina tanto los deberes de quienes ejercen la autoridad como los de quienes están sometidos a ella. De conformidad al cuarto mandamiento, Dios quiere, primero, que lo honremos a Él, luego que honremos padre y madre, pero también que honremos a nuestras autoridades. Eso es lo que nos enseña nuestra iglesia. Pero antes vamos a ver qué es la obediencia. Y la obediencia es algo muy sencillo, es hacer la voluntad de aquel que manda. La obediencia es un valor fundamental para la familia, que es la base de la sociedad, pero no solamente para la familia, también para la sociedad misma, que se vale de leyes para conseguir la convivencia armónica de sus miembros. Nosotros tenemos que estar sometidos a las autoridades. Y para ello quiero que leamos Romanos 13, 1, 2. Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. De modo que quien se opone a la autoridad se resiste al orden divino, y los que se resisten se atraerán sobre sí mismos la condenación. Esta es palabra de Dios. Es un versículo muy duro. Primero nos dice que la autoridad es puesta por Dios. A veces pensamos, ay, ¿cómo va a ser eso de que X presidente sea puesto por Dios si no hizo nada bueno? O podemos decir, es que mis líderes no creo que sean puestos por Dios. Si ellos están aquí, pero yo estoy aquí espiritualmente, ¿verdad? Entonces siento de que no puede ser que Dios los haya puesto si no están al mismo nivel del que estoy yo. Pero yo te tengo hoy la noticia que tus líderes, tus jefes, nuestros presidentes han sido puestos por Dios. ¿Y qué nos dice también este versículo? Que quien se opone a la autoridad se está rebelando contra Dios mismo. Yo no sé si tú alguna vez te has opuesto a la autoridad. Yo sí. Y si yo me opongo a la autoridad, me estoy rebelando no solo a esa autoridad, me estoy rebelando a Dios. Y esto lo tengo que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque si yo me sigo rebelando a las autoridades, ¿qué es lo que me dice la palabra de Dios? Que estoy atrayendo sobre mí la condenación. Tengo que tener cuidado para no caer en esto. También nos dice Primera de Pedro 2:13. Sed sumisos a causa del Señor a toda institución humana. Sed sumisos, qué palabra más dura, pero es lo que Dios quiere y es lo que nos está pidiendo, que aprendamos a obedecer a nuestras autoridades. Nuestro deber es cooperar con ellos para bien nuestro y para el bien de todas las demás personas. Tenemos que cooperar en un espíritu de verdad, en un espíritu de justicia, con solidaridad y con libertad. Esas son las 4 cosas con las cuales debemos de colaborar con nuestras autoridades. El amor y el servicio forman parte del deber de la gratitud y del orden de la caridad. Pero tú me vas a decir, a mí me cuesta realmente
el poder sujetarme a las autoridades. A mí me cuesta obedecer a las autoridades. Pues yo quiero decirte algo, para ello necesitas solo dos cosas. Una es el amor y la otra es la confianza. Ayer ya hablamos un poquito del amor y decíamos, ¿cómo voy a decir que amo al presidente? ¿Cómo voy a decir que amo al policía? Y yo te decía que no es necesario, porque lo más importante es que tú ames a Dios. Cuando tú amas a Dios, Él te va a ayudar para que tú puedas obedecer. Y tú por amor a Dios lo vas a poder lograr. Tenemos que tener presente algo. Jamás Dios pone algo que esté fuera a nuestro alcance. Dios no va a permitir que nos pidan algo que nosotros realmente no podamos hacer. Dios nos da la capacidad, Dios nos da la luz para poderlo hacer, ¿verdad? Recuérdate que si Dios te está diciendo que tú vengas y que obedezcas a tus autoridades, simple y sencillamente, Dios te está diciendo, muéstrame que me amas a través de esto. Recuerda que Dios que nos ama, solo pedirá al amado que somos nosotros más amor. A mí me gusta mucho una parte del catecismo que dice que Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Increíble, pero así es. Dios tiene sed de que nosotros tengamos sed de amarlo, sed de servirlo, aquella sed de tener una relación plena con Él, una sed de obediencia. Y esa sed de obediencia no es solamente para que yo esté ahí oprimida. Esa sed de obediencia tiene que ser para nuestro bien, para nuestra bendición. Nosotros miramos los mandamientos. ¿Cuáles son? Algunos de ellos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no robarás, no matarás, honrarás padre y madre. Todos estos mandamientos, ¿para qué son? Para que nosotros los obedezcamos y a través de esa obediencia podamos vivir una vida plena y una vida en abundancia en el Señor. Y recuérdate, parte del cuarto mandamiento es la obediencia a nuestras autoridades, y eso me va a llevar a tener una vida plena con Dios. También si nosotros leemos Mateo 5, del 1 al 10, encontramos las bienaventuranzas. ¿Y cuáles son algunas de ellas? Una dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Otra te dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y esto qué es? Que nosotros tenemos que dar un paso de obediencia a Dios para poder ser bienaventurados. ¿Y bienaventurados qué quiere decir? Felices. Limpios de corazón es algo que Dios te pide y que requiere un esfuerzo para que tú luches por vivir limpio de corazón. Pues lo mismo es con la obediencia. La obediencia requiere un esfuerzo de tu parte, pero así como tú te estás esforzando, Dios viene y se desborda y te dice que Él te va a dar esa felicidad. Y es una felicidad plena, no es una felicidad a medias, porque Dios no da nada a medias, Dios da en abundancia una plena felicidad. ¿Por medio de qué? De que tú le has obedecido y has obedecido también a tus autoridades. No podemos olvidar que obedecer solo tiene sentido y plenitud cuando de las intenciones se llega a los hechos. Yo no puedo vivir con la intención de obedecer. Yo tengo que actuar y tengo que de verdad llevar esto a los hechos. Yo te invito a que el día de hoy, así como el día de ayer meditamos, el día de hoy también meditemos. ¿Y sobre qué vamos a meditar? Sobre Romanos 13, 1, 2. Especialmente aquella parte que dice, de modo que quien se opone a la autoridad se rebela contra Dios. Y tú tienes que pedirle a Dios que examine tu corazón, que lo escudriñe a través de estas preguntas. ¿Me estoy rebelando a la autoridad? A veces nos rebelamos y toda la vida queremos llevarle la contraria a nuestra autoridad. Si mi autoridad dice blanco, yo tengo que decir negro.
¿Crees tú que eso es correcto? ¿Crees tú que eso es lo que le agrada a Dios? Tú respóndetelo. Otra pregunta es, ¿obedezco, pero obedezco de mala gana? ¿Refunfuñando? ¿Alegando? ¿Vivo quejándome de mis autoridades, de mi jefe? ¿Me vivo quejando si soy soltero de mis papás? ¿Me vivo quejando de mis líderes? Hazte estas preguntas. Pero no solamente hazte estas preguntas. Deja que el Señor escudriñe tu corazón, pero lleva a hechos lo que el Señor te diga. Si el Señor te dice tienes que cambiar, recuerda que esto va a ser para tu bendición, va a ser para que tú alcances esa vida en abundancia que Dios te ofrece, va a ser para que tú llegues a esa plenitud de la felicidad. Que Dios te bendiga, que tengas feliz día.